Hermanos, en Hechos capítulo 3, vámonos un poquito al contexto del texto de Hechos 4. Por Jesucristo es salvo. En Hechos capítulo 3 dice la Biblia, aquí vamos a leerlo, en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Los judíos, no estamos hablando de la iglesia del Señor, sino los judíos en ese momento tenían una hora, las 3 de la tarde, para orar en el templo. El templo fue destruido, ya no hay templo ahí en Jerusalén. Y era traído, dice el versículo 2, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, hermanos, un cojo de nacimiento. El versículo 6, adelantando un poquito, mas Pedro dijo, cuando el hombre de cojo le pidió limosna, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue sanado física y espiritualmente. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y llegamos al capítulo 4. Esto ahí Pedro levantó un mensaje. Muchas personas creyeron en el Señor Jesucristo, pero en el capítulo 4 encontramos una escena un poco diferente. Versículo 1. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces, hermanos, sacerdotes, un grupo, el jefe, una persona, y saduceos, otro grupo. Resentidos, esta palabra vamos a tenerla en cuenta, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían, pero los dos formaban parte del grupo del Sanedrín, 71 personas con el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, llegamos al texto del mensaje de hoy. Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12. Dice la Biblia: entonces Pedro, como los cuestionaron porque en el nombre de Jesús sanaban, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, mira, aquí ya hay otro grupo, y ancianos de Israel, otro grupo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en versículo 2, hermanos, una frase espectacular: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La respuesta de Pedro a los cuestionamientos de las autoridades, de los gobernantes y de los ancianos del pueblo. Una respuesta que se puede remontar hasta Oseas capítulo 13, versículo 4. En Oseas capítulo 13, versículo 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador que yo.
Vamos a leerlo de nuevo. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El nombre de Jesús, porque acá en el Antiguo Testamento está diciendo Jehová, no conocerás otro Salvador fuera de mí. El nombre Jesús se significa precisamente eso, Jehová salva. Entonces no ha cambiado el Salvador, sigue siendo Jehová el Salvador, Dios Todopoderoso el Salvador, en la persona de Jesucristo que vino a salvarnos. Un nombre, este nombre fue puesto por Dios, el ángel anunció qué nombre querían para el Hijo de Dios. Hermanos, el nombre Jesús es el nombre, sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ahora, ¿cómo se describe la salvación aquí en Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12? Vamos a identificar 4 conceptos relacionados con el nombre de Jesús. Y el primer concepto lo encontramos en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús es sanador, sanador del cuerpo y sanador del alma. Jesús es el salvador del alma, nos salva de la condenación eterna, del castigo del pecado que hay en el hombre. ¿De qué es, Señor Salvador? De que el alma sea condenada por la eternidad. Él nos salva del caer en ese infierno eterno, de que el alma habite en el cuerpo. Él nos salva de que el alma habite en el cuerpo, un cuerpo enfermo. Dios no quiere que usted esté enfermo, Dios lo quiere sano, pero físicamente también, como le dice el apóstol, así como prospera tu alma. O sea, quiere que estemos físicamente también sanos. Algunos solo buscan a Dios para ser sanados físicamente. En momentos que están enfermos, entonces entran en una oración fuerte para que Dios los sane. Pero una vez que Dios los sana, ya se olvidan de que deben seguir buscando a Dios. No buscan a Dios para ser sanados espiritualmente. Recuerden aquellos 10 leprosos que el Señor les dijo, vayan, preséntense allá en el templo. ¿Cuántos volvieron a darle gracias al Señor por la sanidad? Uno. Así es, hermano. Uno. Este cojo fue sanado físicamente y se demostró, hermanos, que estaba sano también espiritualmente por la respuesta que él da. En Judas, que nada más tiene un solo capítulo, Judas, versículo 23, dice la Biblia, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, un fuego eterno, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del infierno. Hermanos, mucha creencia hay por ahí que Dios no es tan malo para enviar a una persona por la eternidad. Están poniendo a Dios a juicio de ellos. No dice en la Biblia por ningún lado que Dios no va a castigar al hombre. Por el contrario, está diciendo que ya el hombre ha sido sentenciado. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo a través de su iglesia hoy día es sacando al hombre de esa sentencia que ya tiene, sacándolo de la ira de Dios. Pero Jehová es el que sana. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó todo lo que pasó con el cántico ese que acabamos de tener en Éxodo capítulo 15, versículo 26, leemos lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, miren lo que dice ahí al final, ninguna enfermedad de las enfermedades que envié sobre los egipcios vendrá sobre ti. Dice, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De ahí es donde sale Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Hay por lo menos en el Antiguo Testamento, por lo menos los que yo vi, que estuve revisando, como 12 textos de que hablan de que Jehová es nuestro sanador. En el Nuevo Testamento se dice que algunos han muerto por causa de ¿qué? De la desobediencia a Dios. Algunos están enfermos por la desobediencia a Dios. Ahora, esto no significa que todos los que morimos o que vamos a morir en algún momento dado es porque estamos en desobediencia a Dios, no, porque tenemos que morir. Pero hermanos, tengamos presente esto, el versículo de Éxodo 15, 26. Si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, entonces Dios te va a guardar de toda enfermedad, te va a guardar de toda epidemia, te va a guardar, hermanos, de todo virus a nivel mundial, te va a guardar. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, somos el templo del Señor. Así que este primer concepto lo podemos sacar del versículo 10. Dios sana física y espiritualmente. Él quiere que nuestro cuerpo físico esté con todo el vigor, aún hasta los 80 años, lo más robusto, dice la Biblia. Así fue Moisés. Moisés empezó a seguir al Señor, acudió al llamado de Dios a los 80 años y 120 años terminó con la misma fuerza de los 80 años. Así que yo no he llegado a los 80 años, hermano. Yo pienso que a los 80 años voy a empezar entonces mi ministerio. Porque voy a tener toda la fuerza si sigo en obediencia al Señor. El segundo concepto lo sacamos del versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Allá hay una referencia, dice que es el Salmo 118, versículo 22. Jesús es el plan de Dios para salvar al mundo. Este es otro concepto que podemos sacar aquí, hermanos. En Jesús está el cumplimiento de las promesas de Dios que hizo allá en el Edén. Jesús es la piedra y cabeza del ángulo. Hermanos, cuando el Señor Dios Todopoderoso anunció allá en el Edén a Satanás que tú le herirás en el calcañar, pero él pondrá su pie sobre tu cabeza, hermanos, se estaba refiriendo a Jesús y en Jesús fue cumplida esa promesa. Entonces, hermanos, el concepto de que Dios nos sana físicamente y espiritualmente está dentro del plan de Dios para que todo aquel que él cree sea salvo. En 1 Timoteo 4:10 dice la Biblia que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y miren lo que dice al final, especialmente, dice esa versión, de los creyentes. La versión que tienen ustedes, hermanos, Reina Valera del 60, dice mayormente de los que creen. El Señor Jesucristo es Salvador de toda la humanidad. Pero no todos aceptan eso. Solamente los que creen en Él, mayormente de los que creen. Ahí está, clarito, hermano. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, o como dice esa versión, especialmente de los que creen. Creer no solo para ser sanado físicamente, sino creer para ser sanos espiritualmente, creer para
que el Señor Jesucristo nos fortalezca, creer que estamos dentro del plan de Dios. Dios tenía en mente la salvación de nosotros, la tiene en el presente y la seguirá teniendo hasta que el Señor Jesucristo venga. En la mente de Dios está el salvar al mundo, el salvarnos a nosotros, hermanos. ¿Salvarnos de qué? De nuestro diario vivir, del pecado que nos agobia, hermanos, de las enfermedades, de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de todo eso nos salva Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Tercer concepto, veámoslo en el versículo 12. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación. Qué tremenda frase, hermanos. Solo Jesús salva. Ese concepto es para que nosotros lo tengamos arraigado y no pensemos que si nos portamos mal vamos para el infierno. No, hermanos, si usted se porta mal es porque está en desobediencia a Dios, pero siendo usted un creyente, hermano, debe confesar su pecado y seguir adelante. Solo Jesús salva. Mi comportamiento, mi buena conducta, mis buenos hábitos, mi buen testimonio no me salvó ni me salvará. Pero sí, hermanos, una persona que ha creído en Jesucristo no puede dar un testimonio diferente a lo que el Señor Jesucristo nos mostró, nos modeló en la Biblia. Solo Jesús salva. Jesús es la única opción que Dios ha dado para que el hombre se acerque a Él. No hay otro camino. Yo soy el camino verdadero a la vida, dice el versículo allí en Juan. Y en ningún otro hay salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver 2 versículos. Me gustaría ver más ahí, pero vamos a ver 2 versículos, sobre todo el 4 y el 17. Dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí hay 2 términos que quiero resaltar: infierno y juicio. Hermanos, hay una denominación por ahí que dice que el infierno no existe. La Biblia lo está diciendo claramente. A estos ángeles caídos los reservó, el infierno es para ellos, pero ellos están llevando multitudes al infierno también. En versículo 17 dicen, estos son fuentes sin agua, estos que enseñan esas cosas, hermanos, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No es que Dios va a mandar a los malos a un lugar y después que están en ese lugar van a presentarse delante de Dios. ¿Con qué? No pueden presentarse de Dios porque Dios es santo, hermanos. Él santifica a la persona en vida, no después de muerto. Para siempre, está reservada para siempre, eternamente. Ahora, dentro de esta creencia también hay una creencia que el que no cree en Dios es destruido, o sea, que no va para el infierno porque el infierno no existe, es destruido, o sea, desaparece. Pero qué injusto sería Dios que los que lo aceptan sí van para la vida eterna y los que no le aceptan van a ser destruidos, van a desaparecer, porque no hay un infierno eterno. Esa es una falsa enseñanza. La gente inventa formas de ser salvo, pero solo Jesús salva, hermano. La única opción de Dios es Jesús, nombre anunciado por los ángeles. Y el cuarto concepto que sacamos también del versículo 12 es que Jesús es el regalo de Dios para salvación. Esa palabra que está ahí en el versículo 12, dado. Versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Jesús es un regalo de Dios. Nadie se merece, o usted piensa que usted se mereció estar como parte del reino de Dios. No, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice Romanos 6:23?
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Todo pecador está apartado de la gloria de Dios, pero cuando creen en Jesucristo, viene a los pies de Jesucristo, se convierte en un discípulo del Señor, se convierte en un seguidor del Señor, Dios le cambia la vida, la forma de pensar. Un hombre pecador no tiene que morir para ser destruido. En vida dice que Dios destruyó muchos pueblos que desaparecieron. Sodoma y Gomorra desaparecieron del mapa, hermanos, porque estaban ¿qué? Bajo la ira de Dios. El que rehúsa creer, dice Juan, está bajo la ira de Dios. Rehúsa, no quiere creer. O sea, ¿cómo puede ser posible que el hombre muera y es condenado por un poquito de tiempo y luego vuelve entonces y sale para Dios? Eso es lo que llaman el purgatorio. Ahora, si nos dice la Biblia que en Pedro, que el Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, vamos a buscarlo, hermano, en Primera de Pedro capítulo 3, y ahí sí vamos a leer varios versículos 18 al 23. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 22, dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ahí se dice cuándo y a quiénes. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La salvación no se gana, se recibe. Si es un regalo de Dios, ¿qué debe hacer la persona? Recibir ese regalo, aceptar lo que Dios ha hecho como la única forma para acercarnos a Él. ¿Qué dice Primera de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, Dios está dando, y los que están creyendo están recibiendo lo de Dios, hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo aquí? Recibiendo de la palabra de Dios. Dios ya preparó esto de antemano para que nosotros nos gocemos en estas enseñanzas. El mundo rechaza a Jesucristo y le dice a Dios, yo no quiero a tu manera, sino a la mía. Y empiezan a buscar a Dios a la forma en que ellos creen que se puede buscar a Dios. Cuando alguien desea regalar algo y ese regalo se rechaza, ¿qué podemos hacer, hermanos? No podemos hacer nada. Entonces, hermanos, los 4 conceptos. Jesucristo es Salvador del alma y del cuerpo también, como una añadidura. Jesucristo ha sido provisto por Dios. Jesucristo es la única opción de Dios. Jesucristo es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Si no se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se está rechazando a Dios. Es lo que Dios proveyó. Vamos a buscar Romanos 5, 9 y 10.
Romanos 5, 9 y 10 para leerlo rápidamente, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. El mundo está bajo la ira de Dios. El que cree es salvo de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En estos dos versículos quiero resaltar dos cosas: salvo de la ira de Dios y salvo por la vida del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo nos da a nosotros vida. Primera de Pedro 1:9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Un Salvador, una salvación, una fe en Jesucristo. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De los hombres, nada más se contaron los hombres, y como 5,000. ¿Seguirá Dios agregando creyentes en el día de hoy? Sí. Mientras que las puertas del Señor estén abiertas para predicar el Evangelio, habrá quien reciba al Señor Jesucristo en el día de hoy. Todavía, hermanos, estamos en tiempo de cosechas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo miró los campos que están listos para la cosecha? El Señor, hermanos, está cosechando en el día de hoy, cosechando con el trabajo que usted hace ante las personas que no conocen al Señor Jesucristo, o también ante los que conocen al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios, ese don, ese regalo de Dios, tú le pedirías agua a Él y Él te daría ¿qué? Agua viva. Te daría agua viva. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 10. En el Antiguo Testamento dice que en Jerusalén iba a habitar el nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿en quién habita ese nombre de Dios? En Jesucristo. El que un día, hermanos, vino por primera vez para salvar, vendrá por segunda vez para juicio a las naciones. Así que, hermanos, en Jesucristo habita el nombre que es sobre todo nombre. Eso lo podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento que hablan de que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Nombre sobre todo nombre, dice Efesios. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda la plata del mundo, dice el Señor Jesucristo, si perdiere su alma? El Señor es salvador del alma. Pero, hermanos, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor entrar en el reino tuerto, o la mano que córtala, o el pie, córtalo. Mejor es entrar soco o manco o cojo, dice el Señor Jesucristo, a que se pierda el alma. Entonces, hermanos, Hechos 2:21, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Hechos 15:11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces, hermanos, tengamos presente estos conceptos que están aquí. Jesucristo salva el alma, salva el cuerpo también. Jesucristo es la única opción, Jesucristo es la gracia de Dios, Jesucristo fue provisto por Dios. Dios preparó todo esto de antemano
para que nos gocemos en Él, hermanos. Entonces, hermanos, ¿quién es su Salvador y Señor? Jesucristo. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Que vayamos a predicar a aquellas personas que no han creído, arrebatándolas del fuego eterno, y que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es clara, nos enseña que tú eres el único Salvador, que tú, oh Señor Jesucristo, viniste a hacer todo eso por nosotros. Oh Señor, grande es tu misericordia y más grande, Señor, tu gracia, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido que nos ha dado Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.